¿Y si les dijera que en un mundo de trenes de alta velocidad y robótica de vanguardia, todavía se cree que un viejo paraguas, después de servir durante 100 años, puede cobrar vida y saltar sobre una sola pata? ¿Que las corporaciones poderosas construyen sus oficinas teniendo en cuenta las puertas demoníacas? ¿Y que el origen de la familia imperial se basa en la furia de una diosa ofendida por su hermano? Conocemos a Japón como el país del futuro, pero detrás de la fachada de vidrio y neón se esconde otra realidad, que vive según leyes establecidas hace milenios. ¿Por qué aquí no solo se teme a los fantasmas, sino también a una palabra mal dicha? ¿Cómo la ira de un dios engendró la espada más grande, y el amor de otro separó el día y la noche para siempre? Las respuestas a estas preguntas son la clave para entender el alma de Japón. Es un código espiritual secreto, inscrito en 3 grandes libros. En el sintoísmo, la fe primordial en los dioses kami que viven en cada gota de agua. En el budismo, una profunda filosofía sobre el karma y la reencarnación. Y en el folclore, el mundo crepuscular de los yokai, donde nuestros miedos y sueños cobran vida. Hoy descifraremos este código. Prepárense, nuestro viaje al Japón más íntimo comienza. En el corazón mismo de la cosmovisión japonesa, no yace un dogma ni una escritura sagrada, sino una sensación. La sensación de un mundo vivo que respira, donde lo invisible está tan presente como lo visible. Esto es el sintoísmo, el camino de los dioses, la fe primordial que brotó de la misma tierra japonesa. Para entenderla, primero hay que entender qué son los kami. Esta palabra a menudo se traduce como Dios, pero su significado es inmensamente más amplio. Los kami no son creadores todopoderosos como los dioses de las religiones monoteístas. Son más bien una fuerza sagrada y sobrecogedora que habita en innumerables formas. Los japoneses hablan de Yaoyorozu no Kami, los 8 millones de kami, y este número simboliza su infinidad. Los kami están en todas partes. En primer lugar, los kami son los espíritus de la naturaleza. Una montaña majestuosa como el Fuji es un kami poderoso. Un árbol centenario, cuyas ramas se extienden como brazos, es el hogar de un kami, o quizás el kami mismo. Un río impetuoso, una cascada estruendosa, el viento que trae tifones e incluso una roca de forma inusual, todo puede ser la encarnación de una fuerza divina. A estos kami, ligados a la tierra, se les llama kunitsukami, deidades terrenales. Son antiguos, poderosos y están estrechamente vinculados a un lugar específico. Pero los kami no son solo la naturaleza. También pueden ser ujigami, los espíritus patrones de linajes y clanes, esencialmente, los ancestros fundadores deificados. La veneración a los antepasados es uno de los pilares del sintoísmo, la creencia de que las almas de los difuntos continúan cuidando de sus descendientes. A veces, un ser humano también podía convertirse en kami. Guerreros excepcionales, poetas geniales, gobernantes sabios. Si su vida fue tan brillante como para inspirar asombro, o su muerte tan trágica como para causar terror, su espíritu podía ser deificado. Así, el erudito del siglo IX, Sugawara no Michizane, injustamente exiliado y muerto en el destierro, se convirtió en un espíritu iracundo que trajo calamidades a la capital. Para apaciguarlo fue deificado con el nombre de Tenjin, y hoy es uno de los kami más venerados, patrón de las ciencias y el estudio. Incluso un objeto, como la espada de un gran guerrero, podía llegar a ser tan venerado que comenzaba a percibirse como un objeto sagrado, portador de un espíritu. Es importante entender que los kami no se dividen en absolutamente buenos y malos. Un mismo espíritu puede tener 2 almas, 2 aspectos. Nijimitama es su faceta tranquila, pacífica y creativa, que otorga cosechas, suerte y prosperidad. Y Aramitama es su lado violento, furioso y destructivo, que trae tormentas, sequías, enfermedades y terremotos. El espíritu de un volcán en estado Nijimitama regala tierra fértil y curativas aguas termales. Pero en estado Aramitama entra en erupción, sembrando muerte y destrucción.
El propósito de muchos rituales sintoístas no es simplemente pedir un favor, sino apaciguar el alma airada Aramitama y apelar a su lado tranquilo y benévolo. Una antigua leyenda ilustra perfectamente esta dualidad. Había una vez un campesino pobre, pero trabajador. Un día, junto a una cascada, vio a un espíritu viejo y hosco con el pelo revuelto. Era el kami de la cascada en su estado airado de Aramitama. Sin asustarse, el campesino se inclinó cortésmente y le ofreció su ayuda. El kami, conmovido por tal amabilidad, cambió su ira por clemencia, revelando su alma a Nijimitama. En agradecimiento, llenó la jarra del campesino con oro, pero le advirtió que nunca regresara con codicia en su corazón. Cuando el vecino avaro del campesino fue a la cascada y exigió riquezas, el kami volvió a mostrar su lado severo, y la casa del vecino quedó en ruinas. Esta historia es una lección sobre cómo se debe interactuar con el mundo de los espíritus, con un corazón puro y respeto. Para comprender cómo los japoneses se comunican con los kami, es necesario entender un concepto clave del sintoísmo: kegare. No es pecado en el sentido cristiano ni suciedad en el sentido físico. Es una impureza ritual, una mancha espiritual que surge del contacto con todo lo que perturba la armonía vital. Las principales fuentes de kegare son la muerte, el derramamiento de sangre, las enfermedades graves, todo lo que conlleva descomposición y decadencia. Se cree que los kami, como encarnaciones de la fuerza vital, detestan la impureza. Por lo tanto, una persona manchada por el kegare no puede participar en rituales ni visitar santuarios hasta que se someta a una purificación. Este temor a la impureza de la muerte explica por qué los funerales en Japón son casi siempre un ritual budista y no sintoísta. Precisamente por eso, en el sintoísmo son tan importantes los rituales de purificación. Hay dos tipos principales. Misogi es la purificación con agua. El ejemplo más famoso es el ritual del dios Izanagi, que se lavó en un río para limpiarse de la impureza de la tierra de los muertos. Aún hoy, ascetas y peregrinos practican el misogi, de pie bajo los chorros helados de las cascadas. Oharae es un ritual realizado por un sacerdote, Kanushi, que con una vara especial llamada haraguchi, un palo con cintas de papel en zigzag, llamadas shide, barre simbólicamente la impureza de las personas o los objetos. Ahora, hagamos una peregrinación mental a un santuario sintoísta para ver estos principios en acción. El camino hacia un jinja es un camino de lo profano a lo sagrado. Todo comienza con el torii, una puerta que puede ser de madera sin pintar, de piedra o del famoso color vermellón. El color rojo simboliza la vida y protege del mal. Al pasar por el torii, uno se inclina, dejando atrás el ajetreo mundano y entrando en tierra sagrada. Se camina por el sando, el camino de acceso, flanqueado por linternas de piedra toro, donadas por los fieles. A la entrada nos reciben los guardianes, un par de komainu, criaturas parecidas a leones o perros. Uno, con la boca abierta, pronuncia el sonido A, el principio de todo. El otro, con la boca cerrada, el sonido Un, el final de todo. Antes de acercarnos al edificio principal, debemos purificarnos en el pabellón Chosuya. El ritual es sencillo pero lleno de significado. Tomando un cucharón con la mano derecha, se recoge agua y se lava la mano izquierda. Esta es la purificación de nuestras acciones físicas. Luego, cambiando el cucharón a la mano izquierda, se lava la derecha. Después, se vierte agua en la palma de la mano izquierda y se enjuaga la boca con cuidado, sin tocar nunca el cucharón con los labios y sin tragar el agua. Esta es la purificación de nuestras palabras, pues la oración debe ser sincera. Al final, se enjuaga el mango del cucharón para que la siguiente persona pueda tomarlo limpio y se vuelve a colocar en su sitio. Incluso este último gesto es importante. Muestra consideración por los demás. Ahora nos acercamos al Haiden, el salón de oración. Aquí arrojamos una moneda en la caja de ofrendas.
Tocamos una gran campana para anunciar nuestra llegada al kami y realizamos la oración. 2 reverencias profundas, 2 palmadas para expresar la alegría del encuentro con la deidad, las manos juntas en oración y, al final, otra reverencia profunda. Detrás del Haiden se oculta el Onden, el edificio más sagrado, la morada del kami, donde solo los sacerdotes tienen permitida la entrada. Allí, en completa oscuridad, se guarda el Goshintai, el cuerpo de la deidad, un objeto en el que reside su espíritu. En el recinto del templo también se pueden ver miles de tablillas de madera llamadas sema. En ellas, los fieles escriben sus peticiones y deseos más íntimos y las cuelgan para que los kami las lean. Y al lado, en las ramas de los árboles o en verandas especiales, ondean al viento tiras de papel blanco. Son los omikuji, predicciones de papel. Si la predicción es buena, se la llevan. Si es mala, la atan allí, con la esperanza de que los kami disipen la mala suerte. Todo el espacio del santuario, los árboles y piedras sagrados, están marcados con cuerdas de paja de arroz llamadas shimenawa y tiras de papel shaide, que indican la presencia de lo divino. Pero el sintoísmo no es solo una comunicación silenciosa y personal con los dioses. Es también una explosión de vida que se desborda en las calles durante los festivales Matsuri. Cada Matsuri es un momento en que toda la comunidad, ya sea un pueblo o un barrio de la ciudad, se reúne para honrar a su kami local. El evento central de muchos Matsuri es la procesión del Mikoshi, un santuario portátil en el que el espíritu del kami se traslada durante el festival. No es una simple procesión simbólica. Se cree que cuando docenas de personas, vestidas con ropas idénticas, cargan sobre sus hombros el pesado y ricamente decorado palanquín, balanceándolo rítmicamente y gritando «¡Washoi! ¡Washoi!», entran en un estado de trance. En ese momento, el propio kami guía sus movimientos, viajando por sus dominios, inspeccionándolos y bendiciendo a los habitantes. El Gion Matsuri de Kioto es uno de los festivales más famosos de Japón y dura todo el mes de julio. Su historia comenzó en el siglo IX, cuando una epidemia devastaba la capital. Para apaciguar a los dioses, el emperador ordenó que se realizaran rituales y un desfile. La culminación del festival moderno es el desfile de enormes y ricamente decoradas carrozas llamadas Yamaboko. Estas carrozas, que alcanzan los 25 metros de altura y pesan hasta 12 toneladas, son verdaderas obras de arte sobre ruedas, arrastradas por docenas de personas por las calles de Kioto. Otro festival de gran importancia es el Obon, un festival budista sintoísta en honor a los antepasados. Se cree que durante este tiempo, generalmente en agosto, las almas de los muertos regresan a sus hogares para visitar a sus familiares. Las familias limpian meticulosamente las tumbas, hakamairi, y preparan ofrendas con la comida favorita de los ancestros en los altares domésticos. Por la noche, encienden fuegos de bienvenida, mukaebi, para guiar a las almas a casa. En muchos lugares se organizan danzas colectivas llamadas Bon-Odori, para entretener y dar la bienvenida a los espíritus. Y al final del festival, se encienden fuegos de despedida, o kuribi, y se lanzan farolillos de papel por el río o el mar, para acompañar a las almas de regreso al mundo de los espíritus. Es un espectáculo increíblemente hermoso y conmovedor. Es imposible hablar del sintoísmo sin mencionar los 2 santuarios más grandes de Japón. El gran santuario de Ise, Ise-Jingu, es el lugar más sagrado del sintoísmo, dedicado a la progenitora del linaje imperial, la diosa del sol Amaterasu. No es solo un templo, sino un vasto complejo en un denso bosque. La singularidad de Ise radica en que cada 20 años, los templos principales se desarman por completo y se reconstruyen de nuevo en un terreno adyacente. Este ritual, llamado Shikinen Sengu, simboliza la eterna renovación de la naturaleza, la transmisión de antiguas técnicas artesanales y la renovación del poder de la deidad. Es la encarnación del espíritu sintoísta en madera. Su antítesis y, al mismo tiempo, su complemento es el gran santuario de Izumo, Sumo Taisha,
Está dedicado a Okuninushi no Kami, la deidad terrenal que, según el mito, cedió el gobierno de Japón a los descendientes de Amaterasu. Se considera que Izumo es un lugar asociado con el En-musubi, la creación de lazos y conexiones, incluidas las matrimoniales. Su salón principal impresiona por su tamaño, y sobre la entrada cuelga una gigantesca cuerda shimenawa de varias toneladas. Se cree que cada año, en otoño, los 8 millones de kami se reúnen en Izumo para un consejo, y por eso este mes se llama aquí el mes con los dioses. Así, a través de la naturaleza, los rituales y los festivales, el sintoísmo sigue hoy en día moldeando el corazón y el alma de Japón, recordándonos el vínculo inseparable del ser humano con el mundo visible e invisible. Ahora que nos hemos familiarizado con el mundo de los kami y los fundamentos del sintoísmo, sumerjámonos en su corazón épico, en los grandes mitos de la creación del mundo, tal como están registrados en las antiguas crónicas Kojiki y Nihon Shoki. Esta es la historia del nacimiento de los dioses y las tierras a partir del caos primigenio, una historia de amor, tragedia y la gran separación de los mundos. Al principio, cuando el universo era joven, no había ni cielo ni tierra. Solo existía el caos, informe y viscoso, como un océano de aceite en el que flotaban nubes. De este caos, como brotes de caña que surgen del lodo, aparecieron espontáneamente las primeras deidades. Eran los Koto Amatsukami, 5 kami ocultos y abstractos, que no tenían género y no participaron activamente en la creación. Eran el pensamiento del universo sobre sí mismo. Después de ellos aparecieron 7 generaciones de dioses, y los últimos de ellos fueron un hermano y una hermana, Izanagi, el que invita, e Izanami, la que invita. A ellos, los dioses celestiales mayores, les encomendaron la gran misión: completad y solidificad esta tierra que flota a la deriva. Como señal de esta encomienda, les entregaron la lanza sagrada Ameno-Nuboko, adornada con joyas preciosas. De pie en el puente flotante del cielo, que unía el vacío con el caos, Izanagi e Izanami sumergieron la lanza en el viscoso océano primordial y lo agitaron, girándola como si batieran mantequilla. Cuando levantaron la lanza, las gotas saladas que cayeron de su punta se espesaron y se convirtieron en la primera isla, Onogoro, la que se espesó por sí misma. Al descender a esta primera tierra firme, erigieron un pilar celestial y decidieron unirse en matrimonio para engendrar otras tierras. Acordaron caminar alrededor del pilar, el uno hacia el otro. Cuando se encontraron, Izanami, incapaz de contener su entusiasmo, exclamó primero: «¡Ah, qué joven tan hermoso!». Izanagi le respondió, pero no le gustó que la mujer hubiera hablado primero, considerándolo un mal presagio. Y resultó que tenía razón. Su primer hijo, Hiruko, nació sin huesos, parecido a una sanguijuela. Afligidos, lo pusieron en una barca de juncos y lo dejaron a la deriva. Su segundo hijo también fue imperfecto. Tras consultar con los dioses mayores, comprendieron su error. El hombre debía haber hablado primero. Regresaron a la isla de Onogoro y repitieron el ritual correctamente. Esta vez, al encontrarse, Izanagi habló primero. «¡Ah, qué doncella tan hermosa!». Después de esto, su unión se volvió fructífera. Engendraron las grandes islas del archipiélago japonés, una tras otra, un proceso conocido como Kunyumi, el nacimiento del país. Y luego comenzaron el Kamiumi, el nacimiento de los dioses. De su unión nacieron los kami del viento y los árboles, de las montañas y las llanuras, los kami responsables de todo lo existente en este mundo recién nacido. Parecía que su poder creativo no tendría fin. Pero la alegría de la creación se convirtió en una terrible tragedia. El último hijo que Izanami dio a luz fue Kagutsuchi, el dios del fuego. Sus llamas quemaron el vientre de su madre, causándole heridas mortales. Muriendo en agonía, Izanami dio a luz a varios kami más a partir de sus lágrimas y su sufrimiento, y se retiró a Yomi no Kuni, la sombría y oscura tierra de los muertos,
un reino subterráneo de noche eterna. Izanagi, enloquecido de dolor y pérdida, desenvainó su espada de 10 brasas y, en un arrebato de furia, mató a su hijo recién nacido, Kagutsuchi, el culpable de la muerte de su amada. De la sangre y las partes del cuerpo del dios del fuego nacieron aún más deidades, los kami de las rocas, el trueno y las montañas. Pero esto no le trajo consuelo. Incapaz de aceptar la pérdida, decidió seguir a Izanami a la tierra de Yomi para traerla de vuelta. Descendió a la oscuridad y, tras un largo peregrinaje, la encontró. La llamó a través de la puerta cerrada de su palacio. «Mi amada esposa, el país que tú y yo estábamos creando aún no está terminado. ¡Vuelve conmigo!». Izanami le respondió desde la oscuridad con una voz llena de tristeza. «Qué pena que no hayas venido antes. Ya he probado la comida de la mesa del país de Yomi y no puedo volver. Pero ya que tú, mi querido esposo, has venido por mí, intentaré pedir permiso a los dioses de Yomi. Solo prométeme que no me mirarás». Izanagi aceptó, pero el tiempo pasaba y ella no regresaba. Consumido por la impaciencia y la añoranza, no pudo soportarlo más. Rompió un diente grueso de su peine, que llevaba en el pelo, lo encendió como una antorcha y entró en el palacio. Lo que vio a la luz de su antorcha lo horrorizó. Ante él no estaba el hermoso cuerpo de su esposa, sino un cadáver en descomposición y lleno de gusanos. En su carne putrefacta anidaban 8 demonios del trueno, y su voz ahora emanaba de aquel recipiente monstruoso. «Me has deshonrado», gritó Izanami con una voz en la que no había nada más que furia. Su amor se había convertido en odio. Envió en su persecución a las feas brujas, las furias del país de Yomi. Izanagi echó a correr. Se quitó de la cabeza su tocado de vid negra y lo arrojó al suelo. Al instante, el tocado se convirtió en racimos de uvas silvestres. Las brujas se detuvieron para devorarlas ávidamente. Entonces, sacó el peine de su pelo y lo arrojó. El peine se convirtió de inmediato en un denso bosquecillo de brotes de bambú, deteniendo a sus perseguidoras. Pero ya lo perseguían los guerreros de Yomi, liderados por los 8 dioses del trueno. Desenvainando su espada, Izanagi se defendió de ellos mientras seguía huyendo. Finalmente, en el paso de Yomotsu Hirasaka, en la frontera de los mundos, vio 3 melocotoneros. Sabiendo que los melocotones poseían un poder sagrado de purificación, arrancó 3 frutos y los arrojó a sus perseguidores. Los demonios y guerreros retrocedieron aterrorizados. Izanagi ya se disponía a marcharse cuando detrás de él apareció la propia Izanami, todavía persiguiéndolo. Entonces encontró una roca enorme, que apenas 1000 hombres podrían mover, y bloqueó con ella el paso entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Se quedaron a ambos lados de la roca, separados para siempre. Izanami, llena de ira, le gritó: «Mi querido esposo, ya que me has hecho esto, mataré a 1000 personas de tu país cada día». Izanagi respondió con tristeza: «Mi amada esposa, si haces eso, yo construiré cada día 1500 casas de parto, para que la vida siempre venza a la muerte». Así aparecieron en el mundo la muerte y el nacimiento, y se estableció el ciclo eterno en el que la vida siempre estará un paso por delante de la muerte. Al regresar de Yomi, Izanagi se sintió contaminado por la impureza. Kegare, de la tierra de los muertos. «He estado en un país repugnante e impuro. Debo realizar el rito de purificación», dijo. Encontró un río de agua limpia y comenzó a lavarse. Al quitarse la ropa, el bastón y los adornos, de cada objeto nacían nuevos kami. Pero los dioses más importantes nacieron al final del ritual. Cuando se lavó el ojo izquierdo, de él nació la deslumbrante y brillante diosa Amaterasu Omikami, la diosa del sol. Su nacimiento iluminó el mundo con luz. Cuando se lavó el ojo derecho, de él apareció el hermoso y sereno dios Tsukuyomi no Mikoto, el dios de la luna y la noche. Y finalmente, cuando se lavó la nariz, con un fuerte rugido nació Susanoo no Mikoto, el impetuoso y violento dios de las tormentas y el mar.
Izanagi estaba encantado con el nacimiento de estos 3 nobles hijos. Se quitó del cuello su precioso collar y se lo entregó a Amaterasu, diciendo: «A ti te encomiendo gobernar la llanura del alto cielo». A Tsukuyomi le dio el dominio sobre el reino de la noche, y a Susanoo, la llanura del mar. Pero mientras Amaterasu y Tsukuyomi aceptaron sus dominios, Susanoo, en cambio, se puso a llorar y a aullar, sacudiendo las montañas y secando los ríos. No quería gobernar el mar, sino que deseaba ir al país de Yomi con su madre Izanami. Este llanto y desobediencia se convirtieron en el presagio de grandes calamidades y conflictos que cambiarían para siempre la faz de los mundos divino y humano. Imaginen el Japón de mediados del siglo VI, en el periodo que los historiadores llamarán Asuka. Es un país gobernado por clanes poderosos y rivales, un país donde la fe ancestral en los kami impregna cada aspecto de la vida. Y he aquí que a esta civilización tan particular llega un regalo del rey coreano de Baekje, dirigido al emperador japonés. No es un simple tributo. Es una estatua dorada de Buda, textos sagrados, sutras y estandartes rituales. En la carta que lo acompaña se afirmaba: «Esta enseñanza es la más excelente de todas. Cumple cada oración y trae una felicidad ilimitada». La aparición del budismo se convirtió no solo en una crisis espiritual, sino también en una profunda crisis política. La corte se dividió en 2 bandos. El poderoso clan Soga, que tenía estrechos vínculos con los inmigrantes del continente, vio en el budismo un símbolo de civilización avanzada, una nueva fuente de poder mágico y, por supuesto, una herramienta para fortalecer su propio poder. Abogaron por la adopción de la nueva fe. A ellos se opusieron ferozmente los conservadores, el clan Mononobe, jefes militares hereditarios, y el clan Nakatomi, sacerdotes sintoístas hereditarios. Su argumento era simple y claro: la adoración de una deidad extranjera, un otoque, ofendería a los kami nativos, y estos enviarían al país innumerables calamidades. El emperador, atrapado entre 2 fuegos, tomó una decisión de compromiso. Permitió al clan Soga adorar la estatua en privado. El jefe del clan, Soga no Iname, aceptó con alegría el regalo y convirtió su casa en el primer templo budista de Japón. Poco después, una epidemia asoló realmente el país. Para los clanes Mononobe y Nakatomi, esto fue la prueba de que tenían razón. Proclamaron que era la ira de los kami. Por orden de la corte, el primer templo fue quemado hasta los cimientos y la sagrada estatua de Buda fue arrojada a un canal en la ciudad de Naniwa. Pero las semillas de la nueva enseñanza ya estaban sembradas. La lucha continuó durante décadas, hasta que el budismo obtuvo la victoria final bajo el patrocinio del legendario príncipe regente, Shotoku. Él vio en el budismo no una amenaza, sino una gran filosofía capaz de fortalecer y unificar el Estado. El príncipe Shotoku se convirtió en el principal patrón de la nueva religión. Construyó templos majestuosos como el Shiten-no-ji en Osaka y el Horyu-ji en Nara. Envió monjes a estudiar a China, y él mismo escribió comentarios sobre los sutras budistas. Pero lo más sorprendente ocurrió después. En lugar de que una religión destruyera a la otra, iniciaron un diálogo complejo y fascinante que condujo al fenómeno del Shinbutsu-shugo, el sincretismo o fusión del budismo y el sintoísmo. Los japoneses encontraron una solución genial al desarrollar la teoría del Honji Suihaku. Según esta teoría, los kami japoneses no eran rivales de los budas. Eran sus huellas o manifestaciones locales, avatares. Los budas y bodhisattvas universales, Honji, adoptaban la forma de kami locales, Suihaku, para ser más comprensibles para el pueblo japonés y guiarlos hacia la salvación. Así, la gran diosa del sol Amaterasu pasó a ser identificada con el Buda cósmico Dainichi Nyorai, el Buda de la gran luz. El dios de la guerra Hachiman fue proclamado gran bodhisattva, protector de la enseñanza budista. Los kami pasaron a ser vistos como guardianes del budismo. Se empezaron a construir templos budistas en los terrenos de los santuarios sintoístas, y viceversa.
Monjes budistas leían sutras ante los altares de los kami, y sacerdotes sintoístas rezaban por la protección de los templos budistas. Para el japonés de a pie, no había ninguna contradicción en visitar por la mañana un santuario sintoísta para pedir suerte en los negocios, y por la tarde un templo budista para rezar por el alma de un pariente fallecido. El sintoísmo se convirtió en la religión de esta vida. Nacimientos, bodas, fiestas de la cosecha. El budismo, por su parte, se encargó de la vida después, de la muerte, la reencarnación y la salvación del alma. Esta armonía única se convirtió en el rasgo distintivo de la espiritualidad japonesa. El budismo en Japón no fue monolítico. Se ramificó en numerosas escuelas, cada una de las cuales ofrecía su propio camino único hacia la liberación del sufrimiento. El camino del autoconocimiento. Zen. El budismo. Zen enseña que la iluminación, o satori, no se puede encontrar en los libros, ni suplicar en los rituales. Solo se puede alcanzar a través de la propia experiencia, a través de la comprensión directa de la propia naturaleza verdadera. La principal herramienta para ello es el zazen, la meditación sentada. Es la práctica de calmar la mente de mono, el flujo interminable de pensamientos, ansiedades y deseos que nublan nuestra conciencia. En el silencio de la meditación, concentrándose en la respiración, el practicante busca mirar más allá de su ego y ver la realidad tal como es. Para romper las cadenas del pensamiento lógico, los maestros Zen utilizaban los koan, acertijos paradójicos que no tienen una respuesta racional. ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? ¿Cuál era tu rostro original antes del nacimiento de tu padre y tu madre? El propósito del koan es llevar a la mente a un callejón sin salida, para que en el momento del colapso intelectual se produzca un destello de iluminación intuitiva. Fue precisamente el Zen, con su énfasis en la disciplina, el autocontrol y la conciencia del momento, el que se convirtió en el pilar de la clase guerrera de los samuráis. Pero su influencia fue mucho más amplia. El Zen dio origen a una estética única, el wabi-sabi, la belleza en la sencillez, la imperfección y la fugacidad. Es la belleza de una grieta en una vieja taza de té, del musgo sobre una piedra, de la pátina en el bronce. Esta filosofía se manifestó en el minimalismo de los jardines de rocas, en la energía espontánea de la caligrafía y la pintura con tinta, y, por supuesto, en la ceremonia del té, donde cada acción simple se convierte en un ritual de armonía y conciencia. El camino de la fe. Budismo de la tierra pura. Hodoshu. En los tiempos turbulentos de finales de la era Heian y principios de Kamakura, cuando Japón estaba desgarrado por guerras civiles, hambrunas y epidemias, muchos llegaron a creer que el mundo había entrado en la era de Mappo, el fin de la ley. En esta época oscura, se creía que la gente estaba tan hundida en sus pasiones que alcanzar la iluminación por sus propios medios, como enseña el Zen, ya era imposible. Fue en este momento cuando un monje llamado Honen propuso un camino de salvación revolucionariamente simple. Enseñó que todo lo que se requería de una persona era abandonar el orgullo y confiar con fe sincera en la compasión del Buda Amida. Amida, cuando aún era un bodhisattva, hizo un gran voto: salvar a todos los seres vivos que invocaran su nombre. Por lo tanto, para la salvación basta con repetir la frase sagrada Nembutsu, Namu Amida Butsu, Gloria al Buda Amida. Esta práctica simple no requería ni alfabetización, ni dinero, ni meditación compleja. Daba esperanza a todos: campesinos, comerciantes, mujeres, guerreros. La fe en que, después de la muerte, el Buda Amida los encontraría y los llevaría a su tierra pura, un mundo ideal, libre de sufrimiento, donde se puede avanzar tranquilamente hacia la iluminación, se convirtió en un gran consuelo para millones. El camino del misterio. Budismo esotérico, Shingon.
El tercer gran camino fue traído a Japón desde China por el genial monje Kukai, conocido póstumamente como Kobo Daishi. Es la escuela Shingon, o de la palabra verdadera. A diferencia de otras escuelas, Shingon enseña que se puede alcanzar el estado de Buda en esta misma vida, en este mismo cuerpo. Este camino místico incluye rituales complejos cuyo objetivo es sincronizar el cuerpo, el habla y la mente del practicante con el cuerpo, el habla y la mente del Buda cósmico, Dainichi Nyorai. Para ello se utilizan 3 instrumentos secretos: mudras, gestos rituales complejos, mantras, sílabas y conjuros sagrados, y la meditación en mandalas, complejos diagramas simbólicos del universo. Uno de los rituales más famosos de Shingon es la ceremonia Goma, una ofrenda de fuego en la que el sacerdote quema palitos de madera que simbolizan las pasiones y engaños humanos, transformándolos en la energía pura de la sabiduría. En la base del budismo Mahayana, que se extendió por Japón, se encuentra el ideal del bodhisattva. Es un ser iluminado que ya haya alcanzado el umbral del nirvana, pero que por una compasión ilimitada renuncia a la salida definitiva del mundo, haciendo el voto de permanecer en el ciclo de reencarnaciones hasta que el último ser vivo alcance la liberación. En Japón, 2 de ellos gozan de especial amor y veneración: Jiso, patrón de los niños, los viajeros y los que sufren en el infierno. Sus estatuas de piedra con un rostro bondadoso, casi infantil, con baberos y gorros rojos, se pueden encontrar por todo Japón. Según las creencias populares, las almas de los niños que mueren antes que sus padres no pueden cruzar el mítico río Sansu. Se ven obligados a apilar eternamente torres de piedras en su orilla como señal de penitencia, mientras demonios malvados vienen constantemente y las derriban. El Bodhisattva Jiso desciende hasta ellos, los protege de los demonios, los esconde en sus anchas mangas y les ayuda a cruzar a la otra orilla. Kannon, la Bodhisattva de la misericordia infinita, la que escucha los lamentos del mundo. Kannon es capaz de adoptar 33 apariencias diferentes, masculinas y femeninas, para ayudar a los que sufren. A menudo se la representa con 1000 brazos, y en cada mano sostiene un instrumento para salvar a los seres vivos de innumerables calamidades. Estos bodhisattvas ayudan a los seres en sus viajes por la rueda del samsara, o los 6 mundos de la reencarnación. Según la enseñanza budista, dependiendo del karma acumulado, el alma después de la muerte puede renacer en uno de los 6 mundos: el mundo de los dioses, el mundo de los demonios guerreros asuras, el mundo de los humanos, el mundo de los animales, el mundo de los espíritus hambrientos o en uno de los infiernos. El mundo de los humanos se considera el más favorable para el nacimiento, ya que solo en él se puede escuchar la enseñanza de Buda y escapar de este ciclo interminable de sufrimiento, alcanzando finalmente el estado de paz eterna, el nirvana. Cuando la lógica del día se retira y llega la noche, cuando el viento aúlla de forma extraña entre las ramas y una casa vieja empieza a crujir y suspirar, se abre otro mundo. Es un mundo donde rigen otras leyes, un mundo que los japoneses han poblado con una hueste innumerable de seres conocidos bajo el nombre genérico de yokai. Esta palabra es difícil de traducir de forma unívoca. Significa tanto misterio fascinante como fenómeno de otro mundo, fantasma y monstruo. Yokai es un término que lo abarca todo para una enorme diversidad de lo sobrenatural. ¿De dónde vienen? Su origen es tan diverso como ellos mismos. Algunos yokai son espíritus antiquísimos de la naturaleza, demasiado salvajes e indomables para entrar en el panteón oficial de los kami. Son los kodama, espíritus de los árboles viejos, cuyo gemido se puede oír cuando se tala un árbol. Otros son las almas de personas que murieron con una gran ira, tristeza o sed de venganza. Tales espíritus, llamados onryo, pueden convertirse en yokai poderosos y aterradores, capaces de traer maldiciones y muerte. Muchos yokai nacieron de los intentos de explicar lo que la ciencia aún no podía entender. Un extraño zumbido en las montañas. Es obra del yokai Yamabiko, que imita los sonidos. ¿Una ráfaga de viento repentina que corta el pelo? Son las travesuras del Kama Itachi,
una comadreja con hoces en lugar de patas. ¿Y las misteriosas luces errantes sobre los pantanos? Son los Kitsune-bi, los fuegos de zorro, con los que los kitsune iluminan sus procesiones nupciales. Una categoría especial son los animales que cambian de forma. En Japón se creía que muchos animales, tras vivir una larga vida, podían acumular poder mágico y sabiduría, aprender a hablar y cambiar de apariencia. Los astutos zorros kitsune, los alegres perros mapache tanuki, los gráciles gatos bakeneko y las sabias serpientes, todos ellos podían vivir codo con los humanos, a veces ayudando y a veces engañándolos cruelmente. Y, finalmente, una de las categorías más sorprendentes es la de los tsukumogami. Según la creencia popular, cualquier objeto doméstico, un paraguas, una sandalia, una linterna, un instrumento musical, que cumpliera 100 años, podía adquirir un alma y cobrar vida. La mayoría de las veces no son malvados, sino que simplemente les gusta hacer travesuras y asustar a sus antiguos dueños, que fueron descuidados con ellos o los desecharon. Un viejo paraguas de papel podía convertirse en un casaobake de un solo ojo y una sola pierna, y una sandalia gastada en un bakesori, que corría por la casa por la noche cantando canciones. Demonios Oni. De todos los yokai, los Oni son quizás los más conocidos y temibles. Son demonios enormes y musculosos, a menudo de piel roja o azul, con el pelo revuelto, uno o varios cuernos y colmillos afilados. Visten taparrabos de piel de tigre y están armados con una enorme masa de hierro con púas, llamada kanabo. Se les asocia con el infierno budista, donde sirven como guardianes y torturadores de los pecadores. Pero también pueden invadir el mundo de los humanos para sembrar el caos, secuestrar mujeres y devorar personas. La mayor leyenda sobre los Oni habla de Shuten-doji, su rey, que en el siglo X estableció su guarida en el monte Oe, cerca de la capital, Kioto. Junto con su séquito, aterrorizaba la capital, secuestrando y devorando a doncellas nobles. El emperador ordenó al gran guerrero Minamoto no Raiko y a sus 4 fieles vasallos, conocidos como los 4 reyes celestiales, que acabaran con el monstruo. Los héroes se disfrazaron de ascetas de montaña errantes, Yamabushi, y se dirigieron a la guarida del Oni. Shuten-doji los recibió y organizó en su honor un festín monstruoso con carne humana asada y sake de sangre humana. Raiko y sus guerreros fingieron participar en el festín, y sí, a su vez, ofrecieron al rey Oni un sake mágico que les habían dado los dioses. Este sake tenía la propiedad de paralizar a los demonios. Cuando Shuten-doji y su séquito se emborracharon y se durmieron, Raiko y sus guerreros desenvainaron sus espadas. Raiko decapitó de un solo golpe al durmiente Shuten-doji, pero incluso muerta, la cabeza del demonio voló por los aires e intentó morder al héroe. Solo su resistente casco lo salvó de una muerte segura. Ermitaños de las montañas Tengu. Estas criaturas son los señores de las montañas y los bosques. En el folclore temprano, se les representaba como demonios maliciosos, parecidos a aves rapaces, que secuestraban niños, provocaban incendios y desviaban a los monjes de su camino. Sin embargo, con el tiempo su imagen cambió. Se les empezó a representar de 2 formas. La más antigua, con forma de pájaro, llamada Karasu Tengu, Tengu cuervo, y la más conocida, con forma humana, llamada Yamabushi Tengu, con la cara roja y una nariz anormalmente larga. Pasaron a ser vistos como maestros de las artes marciales, ermitaños orgullosos y sabios. Desprecian el orgullo y la vanidad en los humanos, pero pueden convertirse en mentores para aquellos que tienen un corazón puro. La leyenda más famosa vincula a los Tengu con el mayor guerrero de la historia de Japón, Minamoto no Yoshitsune. En su juventud, cuando se llamaba Uchiwa Kamaru, fue enviado a un monasterio en el monte Kurama. Pero en lugar de estudiar los sutras, se escapaba por las noches al valle, donde, según la leyenda, aprendió el arte de la espada del mismísimo Sojobo, el rey de todos los Tengu.
Fue de ellos de quienes aprendió su agilidad sobrenatural y sus tácticas de combate, que más tarde lo convirtieron en un comandante invencible. Cambiaformas: Kitsune y Tanuki. Los zorros, Kitsune. En el folclore japonés, son criaturas inteligentes, astutas y con una poderosa magia. Se dividen en senko, zorros benévolos que a menudo sirven a la deidad del arroz Inari, y yako, zorros salvajes a los que les gusta engañar y confundir a la gente. La historia más conmovedora es la de Kusunoha, una zorra blanca que fue salvada de los cazadores por el noble Ibe no Yasuna. En agradecimiento, se transformó en una hermosa mujer. Se convirtió en su esposa y le dio un hijo. Pero un día, su pequeño hijo vio accidentalmente la punta de su cola de zorro. Al darse cuenta de que su secreto había sido descubierto, Kusunoha se vio obligada a abandonar a su familia. Antes de irse, escribió un poema de despedida en un biombo de papel. Shoji. Si me amas, mi querido, ven a buscarme. Al bosque de Shinoda, en la tierra de Izumi. Con nostalgia del pasado llora la hoja Kusu. Su hijo creció y se convirtió en el mayor mago de la historia de Japón. Ab no Seimei. Los perros mapache, Tanuki, a diferencia de los elegantes Kitsune, son comilones y bebedores alegres, sencillos y bonachones. Son maestros del disfraz, pero su principal característica es su enorme y mágico escroto, que pueden inflar a tamaños increíbles, usándolo como capa, barco, tambor o incluso casa. El cuento clásico Bunbuku Chagama narra la historia de un tanuki que, en agradecimiento por ser salvado, se convirtió en una tetera para un anciano pobre. El anciano se la vendió a un monje. Cuando el monje puso la tetera al fuego, ésta gritó de dolor, le crecieron patas y huyó. Al final, el tanuki y el anciano llegaron a un acuerdo y comenzaron a organizar espectáculos donde la tetera tanuki caminaba por la cuerda floja, haciéndose ricos y famosos. La mujer de las nieves, Yuki Onna, es el espíritu del invierno, tan hermoso y mortal como la propia ventisca. Se presenta como una mujer alta, increíblemente hermosa, con largos cabellos negros y una piel pálida, casi transparente. Se desliza sobre la nieve sin dejar huellas y con su aliento helado congela a los viajeros perdidos. La leyenda clásica cuenta la historia de dos leñadores sorprendidos por una tormenta. La Yuki Onna mata al mayor, pero perdona al joven y apuesto, haciéndole jurar que nunca le contará a nadie sobre ella. Años después, el joven se casa con una hermosa chica llamada Yuki. Una noche, le cuenta su encuentro con el espíritu. El rostro de Yuki se deforma por la ira. ¡Esa mujer era yo!, grita. Pero al mirar a sus hijos dormidos, su ira se convierte en tristeza. Le perdona la vida por el bien de los niños, pero ella misma se derrite, convirtiéndose en una niebla helada, y desaparece para siempre. Los muertos sin descanso. Yurei. No son simples fantasmas, son almas atadas al mundo de los vivos por la fuerza de emociones intensas e insatisfechas, ira, tristeza, celos o sed de justicia. Su apariencia es canónica, una mortaja blanca, largos cabellos negros despeinados que cubren el rostro, brazos que cuelgan sin vida y la ausencia de piernas, lo que subraya su desapego de la tierra. La historia más famosa sobre un yurei es Yotsuya Kaidan, la historia de Oiwa. Su marido, un samurái pobre llamado Iemon, deseaba casarse con la nieta de un vecino rico. Para deshacerse de Oiwa, le da veneno con el pretexto de que es una medicina. El veneno no la mata de inmediato, pero deforma horriblemente su rostro. Al ver su reflejo en un espejo, Oiwa muere de pena y horror. Pero su espíritu vengativo, Onryo, no encuentra descanso. Comienza a perseguir a Iemon por todas partes. Su rostro desfigurado se le aparece en sueños, lo ve en lugar del rostro de su nueva novia, lo mira desde una linterna de papel. Al final, llevado a la locura, Iemon mata a su nueva esposa y al padre de esta.
confundiéndolos con fantasmas, y él mismo muere. En un mundo donde los espíritus, demonios y fantasmas interferían activamente en la vida de las personas, también tenían que aparecer especialistas en interactuar con ellos. Eran los onmyoji, magos, astrólogos y exorcistas de la corte que utilizaban el onmyodo, un complejo sistema de filosofía natural y adivinación basado en las enseñanzas chinas del yin y el yang y los 5 elementos. Eran los técnicos espirituales de la corte imperial. Elaboraban calendarios, determinaban las direcciones favorables y desfavorables, interpretaban presagios y, lo más importante, protegían la capital y a la aristocracia de las maldiciones, los malos espíritus y la venganza de los Onryo. El más grande de ellos es considerado Abe no Seimei, una figura semilegendaria del siglo X. Como hijo de una zorra kitsune, se dice que poseía habilidades sobrenaturales desde su nacimiento. Podía ver el pasado y el futuro, entender el lenguaje de los animales y comandar a poderosos espíritus sirvientes llamados Shikigami. Estos Shikigami, que podía crear a partir de trozos de papel, podían adoptar cualquier forma, espiar, entregar mensajes e incluso matar a sus enemigos. Las leyendas hablan de sus duelos mágicos con su rival Ashiya Doman y de cómo salvó repetidamente al emperador y a la capital de demonios y maldiciones, consolidándose como el protector supremo del mundo de los humanos contra las incursiones del mundo de las sombras. Y así nuestro viaje ha llegado a su fin. Buscábamos mitos antiguos y encontramos la clave para entender toda una civilización, su código espiritual. Vimos cómo la fe en los dioses kami enseñó a todo un pueblo a vivir en armonía con la naturaleza, cómo el budismo le regaló consuelo y una profunda filosofía, y cómo el mundo de los yokai se convirtió en el espejo de sus miedos y esperanzas más ocultos. Y no se dejen engañar por el brillo de las metrópolis modernas. Este mundo no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de apariencia. Los antiguos kami, los fantasmas vengativos y los astutos zorros cambiaformas nos miran hoy desde las pantallas de todo el mundo, convertidos en héroes de mitos globales en el anime y los videojuegos. Quizás en esto radique la principal lección de Japón. Lo sagrado no es algo que se busca yendo a un templo. Está disuelto en la vida cotidiana misma, en una reverencia respetuosa, en el silencio de la primera nieve, en la imperfección de una vieja taza, y en esa sensación fugaz de que más allá del mundo visible hay algo más. Solo hay que aprender a ver.